Si tu trabajo no te está enseñando estas 5 cosas, es tiempo de buscar nuevos aires. Esta semana me crucé con un post de LinkedIn que me gustó mucho y habla sobre los 5 elementos que tú tienes que tener en este momento en tu trabajo actual para poder seguir creciendo, seguir mejorando como persona, seguir mejorando como profesional. Porque uno puede ser muy habilidoso, tener mucha energía, querer comerse el mundo. Eso es muy, muy clave. Pero tener las herramientas y los modelos mentales adecuados van a poder potencializar estas habilidades y esas ganas que tienes. Entonces se trata de ir construyendo una carrera. Y eso es lo que debes buscar en el trabajo en el que estás. Porque si no estás formándote en estas 5 habilidades, la verdad es que solo te están pagando por estar ocupado. Ahí sí como es ese famoso dicho que solo te están pagando por calentar silla. Entonces, la verdad es que fue un post que me gustó muchísimo, del cual creo que eh, comparto bastantes cosas. Ahora, eh, sé que no es fácil quizás de encontrarlo, eh, las 5 cosas, pero sí que es cierto que deberíamos esforzarnos o buscar aprenderlas, bien sea en el trabajo o complementarlo con programas adicionales, programas online, en fin, un montón de cosas. Pero estas 5 cosas que esta persona mencionaba, que su nombre es, les busco el nombre correcto de la persona, se llama Beltrán Simo, fue un partner de esta eh, consultora McKinsey. Y él lo que decía es que a partir en sus 20 él pensaba que tenía todo resuelto, a pesar de tener un trabajo muy bien pago. Naturalmente, trabajando en una consultora, los salarios son muy bien pagos. Tener un MBA y tener todas las credenciales. eh, Cuando empezó a llegar hacia los 30, la realidad le pegó duro. ¿Por qué? Porque no tenía, vuelvo y digo, esas herramientas, esos modelos mentales. ¿Y cuáles son esos 5 elementos? Empecemos de una vez. Número uno, si no puedes estructurar un problema, no puedes resolverlo. Esto es muy, muy clave, porque si no sabemos entender o saber cuál es el origen de un problema, naturalmente nunca vamos a llegar a la respuesta correcta. Y ya he hablado de esto en episodios anteriores de la lección de la semana sobre la importancia de empezar a entender con un árbol de problemas cuál es la causa del gran problema y después de ahí ir desgranando de causa a causa. Ahora bien, ¿qué es lo que dice este señor? Y es que él dice que él ha estado en muchas conversaciones, en muchas reuniones, donde la conversación da vueltas y no llega a ninguna parte, porque nadie sabe o puede definir el problema. Entonces, la capacidad de poder descomponer problemas complejos en partes solucionables es lo que distingue a los operadores de los tomadores de decisiones, ¿cierto? Entonces, si tu trabajo no te obliga a hacer esto, siempre vas a ser un ejecutor y nunca un estratega. Entonces, aquí es muy, muy clave empezar a entender esto y es cuál es el problema y cómo podemos empezar a abordar ese problema en partes mucho más pequeñas, ¿cierto? En la medida que empezamos a tener un gran problema y lo empezamos a descomponer, pongamos un ejemplo de 0 a 100% y empezamos a arreglar el 5% y así sucesivamente, vamos a poder resolver un problema. Entonces se trata de estructurar un problema para poder resolverlo. Vuelvo y digo, creo que algo muy, muy clave es el árbol de problemas. En la medida que tenemos este modelo, este framework, a la hora de tomar una decisión se vuelve súper, súper clave. Número dos, una comunicación clara mueve a las personas. Los mejores profesionales saben comunicarse, ir directo y decir, ¿y esto qué significa? Y es que normalmente en las reuniones lo que nos pasa es que pues tenemos data o tenemos alguna opinión y cuál es el CTA, si se quiere. Y esto a mí por lo menos es algo en lo que sigo trabajando y es cuál es el call to action, cuál es el paso a seguir.
muchos de nosotros no sabemos empezar no sabemos decir cuál es el paso a seguir. Entonces esto es muy importante. Número dos, dentro de esa comunicación es hacer complejo simple. A mí por lo menos lo que me ha funcionado, y con esto no estoy diciendo ni mucho menos que soy el mejor profesional, el mejor comunicador, pero lo que me ha funcionado al momento de comunicar ideas es utilizar analogías, ¿cierto? Utilizar analogías donde mi audiencia se sienta cómoda. Entonces les pongo un ejemplo. A mí me ha funcionado, qué sé yo, sé que a mi audiencia le gusta el fútbol, entonces trato de mencionar o hacer un paralelo con lo que tenemos en el trabajo con un partido de fútbol o con jugadores famosos o con un equipo de fútbol. ¿Saben? Creo que eso es muy, muy clave. Saber, digamos, en qué entorno se mueve tu audiencia y a partir de ahí tratar de rodear eso que quieres mencionar a través de una analogía. A mí por lo menos me ha funcionado muchísimo. Y número tres, dentro de este aspecto, inspirar acción con las palabras. Entonces, lo que dice este señor digo es, si tu entorno no te da la oportunidad de practicar esto, cuando me refiero a practicar esto, me refiero a comunicación, es decir, ir directo a esto que significa, hacer que lo complejo parezca simple e inspirar a través de las palabras, estás perdiéndote una de las habilidades más valiosas de los negocios. Yo creería, la verdad, que es la más importante, y es saber comunicar, saber contar historias, saber expresar lo que tienes en tu cabeza, en tus pensamientos y poder delegar, si se quiere, vender una idea. Número tres, los números no son opcionales. Y aquí no se trata de ser un científico de datos, ni mucho menos, pero sí sentirte cómodo con los números. Y es que si algo yo he aprendido en MPF Invest, aquellos que no lo conocen, MPF Invest es una aplicación que te permite construir tu patrimonio a través de diferentes productos financieros. Ya la puedes descargar en las diferentes tiendas, si así lo deseas, si tienes Android o si tienes pues Apple, un iPhone. Pero volviendo al punto, y es, los números y la data son todo. Entonces, la medida que tú sabes sacar data para a partir de ahí tomar decisiones, es muy clave. Entonces, se trata de entender las métricas, entender los factores claves y a partir de ahí poder tomar una decisión. Porque, sin duda alguna, Jeff Bezos lo que nos dice es, yo he tomado las mejores decisiones de mi vida con la intuición. Pero yo creo que estas son decisiones únicas en la vida. Con quién te vas a casar, qué sé yo, si das el salto al emprendimiento o no. Bueno, un montón de cosas que creo que son decisiones life changing, que te cambian la vida. Pero en tu día a día, para poder decir, les pongo un ejemplo, si en la aplicación seguimos ofreciendo un fondo de inversión o no, o si, qué sé yo, deberíamos estar haciendo un flujo aquí o más adelante, eso sí es pura data. Y en la medida que puedas manejar esto, vas a tomar mejores decisiones. Entonces, vuelvo y digo, aquí no se trata de ser Albert Einstein, qué sé yo, Steve Hawking, no. Se trata de, oiga, tenga muy claro en qué momento se utiliza X o Y número o operaciones, perdón, y a partir de ahí trabajar de esto. Número cuatro, la ejecución es imposible sin una verdadera priorización. La mayoría cree que tiene un problema de ejecución, pero en realidad tiene un problema de priorización. Entonces, si tu trabajo no te enseña a filtrar lo importante y enfocarte en lo que genera realmente impacto, solo estás perdiendo el tiempo. Se trata de filtrar lo importante y enfocarte en lo que genera impacto. Aquí yo utilizo un framework que me parece interesante y es, eh, yo jugaba tenis cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad. Y recordemos la tesis central del tenis. Es simplemente pasarle el problema al otro. Por lo menos la tesis central cuando eres amateur, ¿no? Porque eso ya lo expliqué en un post de LinkedIn, donde se trata de entender cuál es el juego de amateurs y el juego de los profesionales, pero
centrémonos en el de Mateus, donde simplemente es no tener un error no forzado, es decir, no botarla. Simplemente pasarle la bolita a la otra persona, es decir, le pasas el problema. Entonces, este mismo ejercicio lo hago yo con, digamos, con mi priorización en la semana o en el día por lo menos. Y es, ¿qué de mis tareas necesito hacer yo? Necesito que alguien me ayude. Entonces, lo primero que hago es ejecutar aquellas tareas que necesito que otra persona haga. Es decir, eh, qué sé yo, si estoy con un aliado que me ayude con un Excel o con una transacción X, o Z, y en la medida que yo pongo a andar eso, ese problema o esa acción que necesito ejecutar ya se va ejecutando al 50%, y mientras eso pasa, mientras la otra persona ejecuta, yo puedo ir haciendo otras cosas. Entonces, eso es muy clave. En la medida que podemos entender eso, o por lo menos a mí me ha servido muchísimo, entender que también se trata de qué depende de mí, qué no depende de mí, pongo a hacer lo que depende de mí para que de manera paralela empiece a trabajar lo que no depende de mí y yo pueda seguir haciendo cosas que simplemente dependen de mí. Entonces eso por lo menos a mí me ha funcionado muchísimo. Y número 5, todos los caminos llevan al liderazgo. En algún punto del juego tienes que dejar de hacer el trabajo y empezar a liderar a otros para que lo hagan. Si tu rol no te da oportunidades de crecer, de tener estos espacios de liderazgo, te están manteniendo en el mismo lugar y no te están preparando para crecer. Y esto es muy clave. Al final, somos muy buenos operadores, pero no por eso vamos a ser buenos líderes. Y eso es una habilidad fundamental que tenemos que empezar a desarrollar porque lastimosamente, o por lo menos a mí, yo estudié administración de empresas y vimos mucho número, vimos mucha cosa, pero no vimos a profundidad, o por lo menos como me he chocado con la realidad, eh, de cómo es realmente la administración de empresas. Se trata de netamente de personas, de alineación de expectativas, de sueños, de miedo, de perspectivas, y de eso se trata, porque todos somos humanos, ¿no? Entonces, estos 5 elementos son muy claves, son habilidades que te van a servir para toda la vida, y en la medida que puedas aprenderlas, vas a poder seguir avanzando y vas a realmente construir una carrera, te vas a convertir en un profesional completo. Entonces, pregúntate, te dejo con esta pregunta. ¿Tu trabajo te está ayudando a construir estas habilidades, a construir habilidades, una carrera, o simplemente te está pagando por tu tiempo? Te mando un gran abrazo, nos vemos la próxima semana en la lección de la semana. Si crees que este contenido es valioso, darle seguir en la plataforma donde escuches este podcast, y si crees que es valioso, compárteselo a alguien más. Te mando un gran abrazo.